Y para abordar este asunto tenemos en el estudio a la diputada del PRI, Marta Gutiérrez, integrante de las comisiones de comunicaciones, radio y televisión, así también como de las tecnologías de la información y comunicación. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Mario. Es un placer estar con todos ustedes aquí. Bienvenida. Diputada, ¿le parece si comenzamos pues con lo apremiante? Van ya poco más de 2 meses de retraso para que estuviera lista ya esta legislación secundaria que regula la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y pues está el Congreso, entiendo, a la espera de la iniciativa del Ejecutivo Federal. El secretario de Comunicaciones ha dicho que ya está pues muy avanzada, si no es que listo el proyecto. La pregunta aquí sería, diputada, ¿conocen los legisladores por dónde va el proyecto del Ejecutivo? Bueno, no tenemos propiamente ya en términos de que haya enviado el Ejecutivo al Congreso la reforma secundaria. Sin embargo, hemos llevado a cabo foros, diferentes reuniones, donde la iniciativa o la propuesta del Ejecutivo tampoco será ajena. Es un tema que ha sido muy discutido, entonces no será una gran sorpresa. Ya tenemos una reforma constitucional, aquí tendrá que reglamentarse muy bien el tema de esta misma reforma en lo llamadas leyes secundarias, y esto quiere decir que le daremos un marco jurídico a la reforma constitucional. Entonces tampoco será una sorpresa, sin embargo aún no la tenemos todavía, claro. Pero está muy discutida. Hay un tema importante aquí, diputada, que es cómo regular este tema tan polémico que tiene que ver con las televisoras de paga que deben ahora por disposición retransmitir la señal abierta, que esto que se conoce en términos técnicos como el must carry, el must offer, y que pues hay algunos diferendos ya por ahí en el mercado. La pregunta es, ¿hay confusión en la reforma a nivel constitucional que ha permitido esta polémica, estos diferendos? Y en ese sentido, ¿la legislación secundaria tendrá que precisar toda este entramado? Efectivamente, se tiene que definir muy claramente a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones cómo va a operar o cómo va a funcionar el famoso must carry, must offer, pero sí tendrá que reglamentarse en las leyes secundarias y en las facultades que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como está considerado. Ahora, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene que emitir, a más tardar el 9 de marzo, una serie de disposiciones y también las bases para la licitación de nuevas cadenas de televisión, entre otras cosas. Hay algunas voces de legisladores, por ejemplo del PAN, que advierten que si bien, como lo ha dicho el presidente del IFT, puede con la base legal actual emitir esta regulación, está facultado para ello, al no hacerlo con leyes secundarias ya existentes, vendrá un escenario de impugnaciones, de litigios. Yo aquí lo que creo que tenemos que ser muy conscientes es de la magnitud de la reforma. Yo creo que México vive hoy vive tiempos en los que nos exige ser sumamente responsables y sumamente cuidadosos. Efectivamente se manejan plazos en la reforma para cumplir con ciertas actividades, sin embargo, esto no quiere decir que haya vacíos legales. Y sí tenemos que tomarnos el tiempo y la seriedad para que la reglamentación de las leyes sea la adecuada y no tengamos que estar recapitulando, por llamarlo de alguna manera. Claro, porque si no mal entiendo, las reglamentaciones que emita el instituto las hará pues con base en el marco jurídico actual, como lo establece la reforma constitucional, pero al momento de crear estas leyes secundarias quizá pueda haber un riesgo de que contradigan unas a las otras y ya habiendo emitido estas disposiciones no puede haber marcha atrás. Previendo todo ese tipo de situaciones, efectivamente la reforma habla de que tendrá el instituto 180 días a partir de su promulgación, que esto es el 9 de marzo, para emitir las condiciones en las cuales se tendrá que emitir la licitación. Sin embargo, también dentro de lo que es la propia reforma, habla de que en tanto no estén ya aprobadas la reforma secundaria, tendrá que someterse a la ley vigente
y en el caso de la licitación tendrá que someterse, ya yéndose a un extremo, esperemos que no suceda de esta manera, en la Ley de Procedimientos Administrativos. En el Congreso hay un gran compromiso, ya lo ha dicho el coordinador del grupo parlamentario del PRI en innumerables ocasiones, que tenemos el gran compromiso de cumplir con las leyes secundarias y tendremos que trabajar el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento a lo que demanda la ciudadanía y a los compromisos establecidos. Han sido meses y un año de grandes reformas que se han dado en nuestro país, y lo que sí ha incrementado la tarea legislativa. Pero esto no quiere decir que no se trabaje con toda responsabilidad y con todo cuidado. Hay, diputada, sin embargo, la iniciativa privada, al momento de invertir, pues lo que más le interesa es tener certeza jurídica, tener indudablemente condiciones. Y bueno, al no existir todavía esta legislación, ya con 2 meses de atraso, ¿no habrá algún, digamos, no se estarán perdiendo inversiones ya a estas alturas? Aquí lo que yo comentaba era un caso extremo. Evidentemente estamos esperando la reforma para las leyes secundarias, para empezarlas a discutir, analizar y votar, ya sea, no sabemos todavía si llegue por Cámara de Senadores como Cámara de Origen o llegue a Cámara de Diputados como Cámara de Origen, pero en cualquiera de los casos tenemos que trabajar para dar cumplimiento y sobre todo dar esa certeza jurídica y darle los elementos al instituto para que pueda emitir todo esto, porque también hablamos de la inversión, o sea, el IFETEL tiene una serie de compromisos que tiene que atender, además de lo que ya le había heredado la COFETEL, o sea, porque la comisión le trasladó toda el trabajo que ya venían realizando, que ahora viene realizando el instituto. Que hacerlo el instituto, sobre todo también con una ley convergente también que regule, ya no habrá la ley federal de telecomunicaciones y la de competencia. En ese sentido tendrá que crearse también esta nueva ley y ajustar todas las otras leyes que tienen que ver también con la materia, diputada, pero también hay un asunto de contenidos, ¿no? La ley de telecomunicaciones y ley convergente es lo mismo, la ley de telecomunicaciones y la de competencia económica, que es este conjunto de leyes en la que va a dar certidumbre y esta nueva herramienta que podremos utilizar para incentivar la inversión, pero sobre todo lo que viene a conformar la reforma constitucional es que se asegure una cobertura universal de servicios para todos los mexicanos en materia de telecomunicaciones. Muy bien, en ese sentido, en materia, por ejemplo, de derechos de audiencia, de radio comunitaria, ¿vendrá también un contenido social en toda esta base? La reforma en sí tiene un alto contenido social, si bien por un lado y a lo mejor la atención se ha centrado en el tema económico, también es una reforma que trae un alto contenido social porque va enfocada justamente a eso, a dar cobertura, a dar inclusión en el tema de telecomunicaciones, que no solamente es radio y televisión, sino también estamos hablando de la telefonía, de internet y los servicios que a través de estos factores se darán. Es regular todo el tema de telecomunicaciones en los que teníamos algún rezago, sin embargo es un tema nuevo de manera mundial y nos hemos basado en diferentes puntos de vista, se han estado consultando expertos, foros, se han estado escuchando todas las voces para que la reforma sea lo más eficiente y efectiva posible, que creo que es lo que está demandando el pueblo de México. Muy bien, pues esperemos que así sea, diputada. Le agradezco mucho haber estado con nosotros. Al contrario, aquí estaremos las veces que sea necesario para comentar sobre un tema tan polémico como está en este momento, que es la reforma y las leyes secundarias. Así es, pues muchas gracias. Esta es su casa, bienvenida. María, es un placer. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.